Hechos 2:41. Vamos a leerlo y luego de esto oramos. Yo voy a leer el 41, usted lee el 42 y luego oramos. Dice la palabra de Dios así. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar, gracias porque nos sostienes con tu gran fidelidad. Padre, te rogamos por este culto, que tú hagas algo especial, Padre. Habla nuestras vidas, Dios, en el libro de Hechos hoy y en toda la predicación. Úsame grandemente, Dios, quítame a mí, ponte tú en lugar mío, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Puede tomar su lugar, hermanos, ahí manténganse en el libro de Hechos. Deme un minutito de... Déjeme lo busco aquí. De un momentito, que se trabaja. No se me desesperen, hermano, ya voy aquí. Ven, no todo. Así. Hermano, estamos estudiando el libro de Hechos, un libro muy importante porque, como ya hemos hablado, es el inicio de la iglesia. La iglesia, todos nosotros la conocemos, a una institución establecida y formada con Dios, con propósitos, con un plan divino, teniendo la autoridad de Dios. Cristo estableció la iglesia en Mateo 16-18, pero los apóstoles todavía no tenían la autoridad divina de Él. Y cuando empieza, le dicen, esperen un momento. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar la autoridad divina. Nosotros entendemos que esa autoridad divina era el Espíritu Santo. Amén. En su tiempo pasó lo que era el bautismo del Espíritu Santo
donde hubo milagros. El milagro más grande que se presentó no fue el hablar en lenguas, sino que miles de personas o muchas personas de diferentes naciones pudieron escuchar el evangelio, cada una de ellas en su propio idioma, y muchas personas fueron salvas. Hoy en día hay gente que le pone más énfasis en el hablar en lenguas que en el hecho de que muchas personas escucharon de Cristo aún sin tener el mismo idioma que los apóstoles. Y hermanos, eso de sí es un milagro. De hecho, todos los milagros que Dios hace es para llevar a las personas a Cristo. Si usted ve en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, algo que hace el Señor Jesucristo cada vez que perdonaba pecado, lo que hacía era limpiar. O más bien cada vez que sanaba, perdonaba el pecado, llevaba a la gente a Cristo. Ese es el propósito principal de la iglesia, llevar a la gente a Cristo. El propósito principal de ver milagros de Dios es llevarnos a nosotros a Cristo. ¿Sí? Todo lo que se salga de ese propósito ya no honra ni glorifica a Dios. Hay mucha gente usando a Dios y debemos tener cuidado. Y yo digo, pobre de esa gente. Porque de alguna manera le está robando la gloria a Dios que Él solo merece. Y Él es un Dios santo, es un Dios celoso de lo que Él es. Mire, hermano, si hay algo que Dios no comparte, es su gloria con nadie. Él es Dios, Él es el único Dios. Y ahora hay gente tratando de hacerse igual a Dios o tratando de hacer como Dios. Y debemos tener cuidado porque de hecho hay alguien en la Biblia que intentó hacer eso. Usted sabe a quién me refiero. Ahora, luego de que la autoridad divina fue establecida en la iglesia, llegamos ahí a Hechos 2, 41 al 47. Vaya al versículo 42, por favor. Vamos a aprender unas cosas hoy de Hechos 2. ¿Qué hacía la iglesia? Bueno, primero vamos al 41, está ahí cerca. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En primer lugar, hermano, tenemos que entender algo. Luego que la autoridad divina fue dada, luego que el Espíritu Santo fue derramado, lo que pasó ahí es que Dios dijo, ahora soy yo. Y no ustedes. Yo soy el que hago la obra. Dios fue el que añadió después del Pentecostés a estas personas. Dice 3,000 personas fueron añadidas. Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender algo y para mí es muy importante, muy importante en la iglesia, en toda la iglesia, toda labor es de Dios. Todo lo que pudiera llegar a pasar en esta iglesia, sea poco o mucho, en nuestra vida es de Dios. De manera tal que si la iglesia llegara a crecer, ninguno de nosotros deberíamos glorificarnos en nosotros mismos, sino deberíamos glorificar a Dios. De manera tal que si somos los mismos o no crecemos y estamos haciendo lo que debemos hacer, aún debemos darle honra y gloria a Dios porque es de Dios. Estaba hablando con un pastor, con el pastor, bueno, no era pastor, con el hermano Daniel en estos días. Y yo le decía, me voy a esforzar a hacer lo mayor que pueda, confiando en un Dios que puede. Pero y si no lo hace, igual voy a estar feliz porque voy a estar en la voluntad de Dios. Es decir, si Dios me da mucho, gloria a Dios. Y si no me da, gloria a Dios. Que la obra es de Él. Pero yo voy a trabajar esperando que me dé, sabiendo que puede que no me dé. No sé si me expliqué. Porque es de Él. De manera tal, hermano, que lo que pase aquí y lo que pase en su vida debe ser para la gloria de Dios. Y usted debe estar seguro que es de Dios. De hecho, deberíamos estar orando que Dios sea el que haga algo. Yo creo en muchas iglesias no pasa nada, y no voy a decir que aquí, por falta de oración y llenura del Espíritu Santo, que Él quiera hacer algo. Creemos que Dios escucha oraciones. Déjenme preguntarle esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue lleno del Espíritu Santo? Y la última vez, no me responda, nada más para que lo piense. La iglesia esto lo estaba haciendo y lo vamos a ver ahorita. Que usted rogó a Dios por este lugar. Es un pueblo muy duro, sí. Es un pueblo muy ateo. De hecho, le decía a Agustín, es increíble, la gente aquí no quiere saber nada de Dios. No te recibe. Literal, un señor ayer nos dijo, yo no tengo tiempo para eso. Y yo entiendo eso, la gente es perversa, la gente no quiere saber, pero el Dios que yo tengo es más grande.
y puede quebrantar hasta el corazón más duro. Quebrantó el corazón de Pablo, lo que antes fue Saulo. ¿Y sabe lo que era Saulo? Un asesino, y no cualquier asesino, asesino de cristianos. Buscaba a los cristianos para pegarles, para castigarlos, porque él era celoso, y para matarlos. De hecho, cuando Saulo se convierte, nadie quería estar con Pablo en el inicio. El Señor le dijo, creo que era Ananías, ve con Saulo, porque yo tengo una labor. No, Señor, si tú sabes que él vino a matar. Tremenda labor. Yo no quisiera que el Señor me diera esa labor, ¿verdad? Imagínense que Dios ponga en mi corazón ir a una cárcel y hablar con bueno, que ya me pasó una vez, con alguien que usted sabe que han matado y que lo goza y que han matado cristiano. Pues se me haría un nudo en la garganta. No, Señor, ¿por qué yo? Pero tenía que hacerlo, porque la obra era de Dios. Él había quebrantado ese corazón de Saulo y lo había cambiado, y luego se transformó ¿en quién? En Pablo. Yo he aprendido, hermano, aunque nos cueste muchas veces, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y yo estoy convencido, hermano, que Dios puede llenar esta iglesia, que Dios puede llenar el terreno, a la iglesia del terreno. Yo creo que Él puede hacerlo. Ahora usted dirá, ¿es muy complicado? Claro que sí. Y puede que no lo haga, puede que demore mucho tiempo, pero Él puede hacerlo, porque Él es Dios. No sé si me estoy explicando. La iglesia, los apóstoles entendían esto, Dios se reveló a ellos y Dios fue el que hizo el milagro y Dios fue el que añadió personas a la iglesia. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, aquí vemos, hermano, toda la base de la doctrina. Estaban dice, perseveraban en la doctrina de la palabra de Dios. Uno tiene que estudiar la Biblia. De hecho, ya lo hemos visto y ahorita vamos a estudiar más de eso. Por eso se nos dio el libro de Proverbios. La Biblia nos indica que debemos estar aprendiendo doctrina bíblica poco a poco. Por eso es la importancia de estar enseñando doctrina. Hermanos, los apóstoles estaban metidos en lo que es la doctrina. ¿Cuál doctrina? Toda la doctrina de la palabra de Dios. Ahorita le mencioné Proverbios. Dice Proverbios, si usted lee todo el libro de Proverbios, habla mucho de la sabiduría. Pero lo que me encanta de Proverbios, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Jehová. Mire, yo creo que como iglesia, y no hablando de esta iglesia, hablando de las iglesias, en general, le voy a decir algo, y esto no lo voy a decir por mí, nada más para llegar a un punto. Y yo he conocido y he estado en muchas iglesias, muchísimas iglesias, la mayoría bautistas o toda bautista, y hay algo que se ha apagado y es el temor a Jehová. Y hay algo que ha faltado y es la enseñanza de la palabra de Dios completa, es la enseñanza de doctrina como tal en todas las iglesias. Mire, hay cosas, hermanos, en las que nosotros estamos fallando. Y le voy a decir esto. Ahorita hablamos del mundo, de un mundo perverso, y yo creo que el mundo es perverso, de un mundo que no quiere saber de Dios. Claro que está un mundo que no quiere saber de Dios, hay mucha dificultad, pero le voy a decir algo, el problema más grande no lo tiene el mundo, lo tenemos nosotros. Para mí es más triste no ver a un mundo perverso, es ver cristianos apáticos a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios. Es ver cristianos congregándose un día y al día siguiente estar en el mundo. Y cuando aquí habla de que perseveraban en la doctrina, no nada más habla que enseñaban la palabra de Dios, no nada más habla que había un líder preparado, habla de que ellos, los apóstoles en la iglesia, estaban metidos en oración, habla de que los apóstoles estaban aferrados o apegados a lo que la palabra de Dios dice, que la predicaban con pasión la palabra de Dios, pero no solamente la vivían, la predicaban con pasión, si la vivían con pasión. Yo me imagino en el tiempo de los apóstoles, cómo vivían ellos. Dice la Biblia que era impresionante si nosotros nos pudiéramos acercar a lo que era la primera iglesia, a los apóstoles. Usted se imagina cuando la Biblia dice que nada más la sombra de Pedro, que Pedro pasaba
y era respetado, no nada más por lo que él enseñaba, sino porque cómo vivía. La gente sabía que en Pedro había poder. La gente sabía que en los apóstoles había poder, porque ellos perseveraban en su propia vida la palabra de Dios. Ahora déjenme preguntarle algo antes de continuar. La gente sabe que en esta iglesia se manifiesta el poder de Dios. La gente sabe que en su casa y su familia se manifiesta el poder de Dios, se siente la paz de Dios. Mire, deberíamos llegar al punto en que la gente del mundo quisiera estar en su casa porque ve la paz de Dios en su casa. Que quisiera ir donde usted está porque puede ver el poder de Dios manifestado en su vida y en su familia. Que quisiera venir a la iglesia porque al venir y sentarse pueda sentir la misma presencia de Dios, pueda sentir el poder de Dios manifestado en este lugar. Es triste que cada vez pasa menos. Es triste que la gente del mundo viene y ve lo mismo o peor que lo que pasa en el mundo. Y con razón no quieren venir. Es triste que llegue a una familia y en vez de ver la paz de Dios, vea pleitos, vea amarguras, vea celos, vea todo lo de ellos tienen y peor. ¿Y dónde está el poder de Dios? Yo creo, hermano, que esta iglesia creció y Dios le añadió personas porque ellos estaban perseverando, porque ellos tenían un buen testimonio, porque ellos estaban aferrados a Dios y Dios pudo manifestarse a ellos y eso que era Dios se pudo mostrar a las demás personas. Mi hermano, ¿cuánto falta enseñanza a la palabra de Dios hoy? Como tal. ¿Cuánto falta a nosotros acercarnos a la palabra de Dios? Y hermano, mire, yo sé y yo creo, aunque yo sé que Dios puede hacer algo, y le digo aquí, yo sé que Dios puede hacer algo en el terreno, claro que puede, pero si nosotros estamos lejos de Dios, nunca Dios va a poder hacer nada. Y a veces tenemos que analizar si Dios no está haciendo algo, si no es por nosotros mismos. La pregunta es, si usted piensa, si Dios no está haciendo nada aquí, es ¿por qué no lo está haciendo si Él puede hacerlo? Yo creo, hermano, que Dios tiene el mismo poder que la iglesia en Jerusalén. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. No ha cambiado. Su poder no ha menguado. Entonces, hermanos, es importante permanecer en la doctrina. De hecho, vaya a la Biblia, Isaías 28:9. Dígame si lo tiene. Sí. 28:9. Ya le digo, sí, 28:9. Dice la palabra de Dios: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y vean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, esto es una profecía que se cumple de hecho en Hechos y habla de varias cosas, de la doctrina y habla de un crecimiento de a poco. Déjeme hacerle otra pregunta antes de continuar.
Y mire, todo esto para que lo reflexionemos. Todo esto, mire, yo creo que debemos aprender, debemos adquirir conocimiento, pero yo creo que para mí algo muy importante. De hecho, en Santiago se habla mucho. Por eso usted va a ver que siempre lo enfoco a la práctica. Para mí todo conocimiento que no lleva a la práctica es un conocimiento vano y nos lleva al envanecimiento. Y conozco y sé de mucha gente envanecida que sabe mucho y no practica nada. Y el conocimiento sin llevarlo a la práctica no sirve. De hecho, le voy a decir algo muy grave. El conocimiento nos hace responsable. De hecho, mientras más conocimiento tengamos, más responsables somos delante de Dios. Y yo prefiero aprender de a poco y practicar que buscar para mero conocimiento para saber. No sé si me expliqué. Si usted nada más quiere tener conocimiento para saber y no hacer nada, a lo mejor me voy a escuchar duro en lo que le voy a decir, pero esto nada más para que reflexione un poco. No quiero que nadie se vaya, pero si usted nada más quiere adquirir conocimiento y quiere seguir viviendo igual, usted se está equivocando el lugar. No sé si me escuchó. Porque la pregunta es, ¿para qué estamos aquí? Para aprender, sí. ¿Y de qué sirve lo que aprendemos? Piensa en esto. No me responda nada. Y yo sé que es una enseñanza y ahorita vamos a llegar a un punto y vamos a avanzar. Esta iglesia, póngale los últimos 2 años, ¿ha tenido un crecimiento o está igual? Si está igual, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué está igual? O podría estar peor. La pregunta es ¿por qué está peor? Ahora, si usted está igual o peor que hace años y no hay un crecimiento, en vez de ver a otra persona, debería ver usted y su familia cómo ha estado estos 2 últimos años. Si está igual o peor, hay algo que está pasando, hay algo que no está bien, que lo está alejando de Dios. Y le voy a decir esto. Esto no quisiera que quedara grabado, ¿verdad? Pero si esa es su condición, está perdiendo su tiempo. Y hermano, esto es urgente. No estamos aquí porque sí. Yo no me imagino a los apóstoles jugando, ¿verdad?, el cristianismo. Yo no me imagino a los apóstoles, no, vamos a ver si sí esto. Los apóstoles, hermano, como nos narra la Biblia, eran hombres con pasión, hombres que vamos, Dios puede, vamos a hacer sanidad, Dios puede. Eran hombres gozosos, eran hombres que incansablemente estaban enseñando lo que Dios quería y lo estaban viviendo. Dice el versículo 43, vaya a Hechos 2:43. Dice la palabra de Dios, y sobrevino temor, el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, había algunas cosas más que se hacían en la iglesia. Perseveraban en la doctrina y tenían comunión unos con otros. Y esto de hablar de comunión uno con otros es en varios sentidos. En primer lugar, habla de salvación. Mire, hermano, nosotros debemos preocuparnos por la salvación de los que estamos aquí. De hecho, no sé si han notado, pero casi cada culto le pregunto si es salvo o no, porque eso marca la diferencia. ¿Cómo podemos hacer que el mundo sea salvo si nosotros no nos aseguramos nosotros de ser salvos? Necesitamos verificar que nosotros en primer lugar seamos salvos. Y yo quiero inculcarle que usted lo piense, aún para su bien. Hermano, si usted no es salvo, el día que Cristo venga se va a ir al infierno. Porque no se trata de que esté aquí. Si usted no es salvo, su vida no va a ser cambiada, va a ser el mismo. Y luego, hermano, yo creo mucho en el compañerismo cristiano. Una vez somos salvos, a mí me gusta el compañerismo cristiano, donde podamos honrar a Dios entre nosotros.
con lo que Dios ha hecho, donde podamos alegrarnos unos a otros con las bendiciones que tenemos, que Dios nos da. Yo creo mucho por eso en las acciones de gracia. Yo creo mucho que más que el culto deberíamos tener compañerismo para poder también llorar unos por otros cuando nos va mal, para poder orar unos por otros cuando nos va mal, para poder dolernos cuando alguien se duele. Bueno, no sé si lo dije bien, ¿verdad? O cuando alguien tiene dolor. Para tener un compañerismo que nos aleje del mundo. Porque mire, yo he visto una de las razones principales por la que nos acercamos del mundo es por la falta de compañerismo con los cristianos. Dice ahí la palabra de Dios, manténgase en hechos, participando en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, necesitamos orar. Necesitamos irnos a lo básico, y lo básico es permanecer en la doctrina y estar orando. Necesitamos hacerlo. Vaya, el 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que la iglesia creció en temor. Habla del temor a Dios. No creemos mucho en separarnos del mal sin temer a un Dios vivo. El temor de Jehová habla de conocerlo, de respetarlo, de apartarnos del mal. Y esto habla de Dios también, mire hermano. El estar en la palabra de Dios, el estar orando, hizo que los apóstoles tuvieran temor a Jehová. Un temor de respeto a Dios porque es Dios, por ser la autoridad. Y muchos dicen, no de miedo. Yo digo que sí de miedo. No miedo en mal plan si usted quiere de que, no le voy a decir nada porque no es Dios, pero sí de miedo. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, yo no quisiera caer en la mano de Dios. Hablamos mucho del amor de Dios. Hablamos mucho de muchas cosas, pero hermano, con Dios no podemos jugar. Tenemos que tener ese temor que nos lleve a obedecer a Dios, porque Dios castiga, porque hay juicio de Dios. Yo creo en el juicio de Dios, aún para los cristianos. Gloria a Dios, no vamos a ir en el infierno, pero vamos a pasar cuenta en el cielo y aún en esta tierra, hermano. Y es triste que muchos cristianos, a pesar de estar viviendo el juicio de Dios, que les va mal. Conozco cristianos tercos y a lo mejor en algunas ocasiones yo les he sido, que les va mal, está sufriendo y sigue igual y no sé qué están esperando que Dios haga para que les haga entender que no está jugando. Mire, a muchos cristianos, yo sé de pastores en Panamá, conozco dos muy buenos pastores. ¿Y sabe cómo ellos aprendieron? Dios le tuvo que quitar a su mamá. Dios estaba tratando con ellos ya, son hermanos los dos, y los dos siempre lo cuentan, y cuando lo cuentan lloran. Dios estaba tratando con ellos, aún antes de ser salvos, estaban en el mundo y no querían, y se le hablaban, hasta que Dios, ¿sabes qué? Esta va a ser mi manera ya de tratar contigo. Y se le tuvo que morir un familiar. Mire, no espere entrar en el juicio de Dios para hacer lo que Dios quiere. Y ese es nada más un ejemplo. Conozco a muchas personas que han tenido que llegar a Dios con un corazón quebrantado hasta no más, porque Dios le ha arrebatado lo que ellos más quieren. No sé por qué razón, hermano, nosotros, puede imaginar por qué, ¿verdad? Omitimos hablar del juicio de Dios. Ahora, ellos estaban creciendo y crecieron en el temor a Dios. Y mire, déjeme preguntarle esto, y esto también es personal. ¿Cómo está su temor a Dios? Ya ahorita vamos a terminar, pero ¿cómo está su temor a Dios? Yo creo que si va a pasar algo en esta iglesia, es cuando la mayoría de nosotros tengamos temor no a un hombre. Mire, ¿sabe qué es lo curioso? Tenemos más temor a un hombre que a Dios. Es que me va a ver el pastor, es que qué va a decir el pastor, es que qué va a decir fulano, es que qué va a decir mengano. Y hermano,
al que deberíamos temerle, del que deberíamos tenerle temor, y un temor verdadero, ¿sí? Es a Él. Yo oro por nosotros y oro por ustedes que la ira de Dios no caiga sobre ninguno de nosotros. Amén. Porque, mi hermano, eso es grave. Ahora, en último, y no vamos a terminar hoy, ellos tuvieron un crecimiento de amor. Vaya a la Biblia, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, no sé cómo usted lo vea, para mí esto es amor. Luego de estar orando, luego de tener... Y mire, algo que hace el compañerismo, por eso a mí me gusta el compañerismo. A mí me encantó el tiempo del viernes. Me encanta el tiempo de los jóvenes, cuando vamos con los jóvenes. Me encanta el tiempo que pasan las damas, me encanta el tiempo que pasan los niños, me encanta el tiempo de los adultos, porque hermano, ese compañerismo nos lleva a amarnos unos a otros. Ellos estaban orando, gracias hermano, ellos estaban en la palabra de Dios, y luego en el compañerismo empezaron a ver, a Juan le falta esto, ¿por qué no hacemos algo por Juan? Allá hay una viuda que no tiene para comer, está sufriendo, ¿por qué no hacemos algo por ella? Allá está el hermano y le falta esto, no tiene dónde dormir, no tiene dónde cobijarse, ¿por qué no hacemos algo? Y otro decía, bueno, yo tengo más, yo voy a vender esta propiedad para que este no tenga. Mi hermano, ¿y cuánto nos falta esto? Hasta en la iglesia somos indiferentes. Usted sabe las necesidades que tenemos cada uno y usted puede decir, no, yo voy a hacer algo por la necesidad de otros de la iglesia, por amor. Pero bueno, ese es un tema muy, muy amplio. Pero hermano, en la iglesia algo que se debe mostrar es el amor de Dios. Para los que estamos aquí reunidos y aún para los de afuera. Pero hermano, mire, le voy a decir algo y póngase de pie. No podemos mostrar amor para con los de afuera si no mostramos amor por dentro en la iglesia. Usted no va a amar al mundo como tal si no ama a su iglesia. Usted no va a amar al mundo si no ama a su familia, si no se ama a usted mismo, donde ese amor le lleva a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor, por esta iglesia que nos has dado el ejemplo de cómo vivir, de lo que tú esperas de una iglesia, del propósito, del plan. Mi Señor, teníamos una iglesia que perseveraba en doctrina, en tu palabra, en lo que tú dices, en tu verdad. Una iglesia que perseveraba en oración. Una iglesia que tenía compañerismo entre cristianos, y no para mal, mi Señor, sino para bien. Una iglesia que mostraba amor uno para con otros, que era capaz de ver las necesidades que había y era capaz de hacer algo para los que estaban en necesidad. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia a crecer en doctrina. Ayúdame a mí, al pastor Andrés y al que esté aquí, a prepararnos cada vez más para enseñar tu palabra correctamente. Pero no nada más una preparación física de o leer tu palabra, sino una preparación de estar cada día más cerca de ti, para que tu Espíritu Santo sea revelado a través de nosotros, para que tú hables a través de nosotros. Padre, ayúdame a mí, ayuda a mi esposa, mi Señor, para que lo que hagamos no lo hagamos en la carne, sino lo hagamos en ti. Te rogamos también, ayúdanos como iglesia, a lo que hagamos, Padre, no lo hagamos en la carne. Ninguna actividad que hagamos, la hagamos en la carne, sino que empecemos, mi Señor, a movernos a través del Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en nosotros, como se movió en los apóstoles. Amén. Para que, mi Señor, podamos ser luz al mundo y el mundo vea en esta iglesia, vea en nuestros hogares
tu paz, tu gozo, tu poder. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.